buenas tardes. La sección de archivística de la Universidad de Costa Rica les da la cordial bienvenida a la conferencia inaugural del primer ciclo 2021 denominada La cadena de custodia de archivos en la preservación digital sistémica. Un saludo cordial a los colegas, amigos nacionales e internacionales, estudiantes, docentes y a todas las personas que nos acompañan por medio de redes sociales. Invito a todas las personas que nos siguen a formular sus preguntas en las redes. Seguidamente vamos a escuchar el mensaje de la coordinadora de la sección de archivística, la máster María Teresa Bermúdez Muñoz. Buenas tardes, en nombre del máster Claudio Vargas Arias, director de la Escuela de Historia y el mío propio, extiendo un cordial saludo para todas las personas que nos acompañan esta tarde a la conferencia inaugural de la carrera de archivística de la Universidad de Costa Rica. Como ya lo dijo la profesora Umaña, titulada La cadena de custodia de archivos en la preservación digital sistémica. Y también damos la bienvenida al profesor Daniel Flores de la Universidad Federal Fluminense de Brasil, y que, conociendo su trayectoria, estamos seguros de que vamos a aprender mucho con esta conferencia. Muchas gracias, profesor Flores, por acompañarnos esta tarde. Creo que ya noche para usted en Brasil. Antes de darle la palabra a la profesora Umaña para que presente a nuestro distinguido conferencista, quisiera compartir con ustedes la felicidad que nos embarga a todo el personal docente, estudiantil y administrativo de nuestra carrera por iniciar este primer ciclo del año 2021 con un nuevo plan de estudios basado en 5 competencias que corresponden a 5 áreas bien definidas, como lo son la gestión de documentos, la administración, el derecho, las tecnologías de la información y la comunicación y la investigación, así como el desarrollo de otras competencias esenciales tales como aplicar el conocimiento, resolver problemas y tener capacidad de abstracción, análisis y síntesis, todo lo anterior con el fin de alcanzar los objetivos que tiene nuestra carrera. El primero es formar profesionales en el campo de la archivística con una sólida formación teórico-metodológica bajo estándares internacionales de calidad, que posean una visión prospectiva y proactiva de su entorno, con el fin de que se conviertan en promotores de cambio en sus instituciones o empresas, que logren desarrollar una cultura de gestión de documentos y administración de archivos con la finalidad de facilitar la información archivística a todas las partes interesadas, sean estas internas o externas de sus organizaciones. También tenemos otro objetivo, que es formar profesionales con una conciencia crítica para que asuman responsablemente los retos de la profesión que nos presenta la incertidumbre de la sociedad actual. Les agradecemos nuevamente su presencia y muchas gracias nuevamente al profesor Flores, y le doy la palabra a la profesora Raquel Umaña para que lo presente. Muchas gracias. Gracias, María Teresa. El doctor Daniel Flores, él es profesor e investigador del curso de Archivología de la maestría y doctorado en Ciencias de la Información de la Universidad Federal Fluminense en Brasil, y es líder del grupo de investigación en documentos digitales, gestión y preservación digital sistémica. Es miembro de la Asociación Latinoamericana de Archivos en ALA, representante de Brasil en la RIBEAU, y es miembro también del grupo de trabajo en gestión y preservación de documentos electrónicos en ALA. Cuenta con varias publicaciones y ha participado en múltiples eventos internacionales. Muchas gracias a Daniel por acompañarnos en esta ocasión y le cedo la palabra. A Raquel y María Teresa, pues muy buenas tardes, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Aquí en Brasil, pues muy buenas noches ya son pasado de las 8. Estoy encantado de estar aquí, de haber sido invitado, y es todo un honor, un tremendo honor de poder compartir las investigaciones que llevamos a cargo sobre la cadena de custodia digital archivística y la preservación digital sistémica. Son dos conceptos o dos referenciales que estamos nos dedicando muchísimo a estudiar.
Vamos a empezar por el primero, o sea, por la cadena de custodia digital archivística. Y la primera pregunta que vamos a hacer ¿es necesario, o sea, estamos viviendo en efectivo un cambio de paradigmas en el tocante a la cadena de custodia y a la preservación digital de documentos de archivo? Esta pregunta debe ser sobre la custodia y sobre la preservación. Para que podamos refletir sobre esta ruptura, debemos saber que la ruptura de un paradigma pues ocurre a partir de la existencia de un conjunto de problemas en cuya las soluciones ya no se encuentran en el horizonte de un determinado campo teórico, dando así pues origen a algunas anomalías amenazadoras de la construcción científica. O sea, de lo que estamos hablando de la ciencia, de la archivística, de la archivología, que estamos enfrentando, por ejemplo, algunos problemas para garantizar la autenticidad, la confiabilidad, la preservación y el acceso de los documentos archivísticos digitales o los documentos electrónicos de archivo. Esto es una pregunta inicial. Un paradigma se refiere a un modelo, a padrones compartidos que permiten pues, explicar ciertos aspectos de la realidad. Os traigo aquí María Cândida Moraes, que nos presenta que es una ruptura de paradigma, para que podamos reflexionar. ¿Estamos en un momento de ruptura de paradigma sobre la cadena de custodia y sobre la preservación digital o no? Bueno, no estamos viviendo una ruptura. Miren, esta primera pregunta me lleva a la segunda. Si tenemos una ruptura de paradigma en la custodia archivística, pues voy a preguntar otra cosa. ¿Ya estamos en la transición paradigmática? O sea, ¿ya estamos implementando los nuevos modelos, conceptos, referenciales sobre este paradigma que vivíamos y ahora empezamos a tratar de un nuevo paradigma? Bueno, tendremos que identificar cuáles serían o son los problemas de este paradigma y cuáles son las anomalías que estaríamos enfrentando sobre la cadena de custodia. Una relación interdisciplinaria de la cadena de custodia entre el derecho, la archivística, la diplomática y la ciencia forense digital, la CFD. Miren que es un trabajo muchísimo interdisciplinario para tratar sobre cadena de custodia de documentos de archivo, o sea, la prueba, el documento de archivo y la fuente de prueba, los principios de mesmidad y de confianza de los documentos de archivo. Para eso, pues es muy importante que necesitemos demostrar de forma documentada, registrada, esta cadena de custodia y toda la trayectoria hecha desde la colecta o de la inserción de un expediente o de un documento en una valoración judicial. Miren, os estoy trayendo una definición del derecho de Aurí López Jr., de derecho. El vocabulario jurídico de Plácido y Silva también no nos presenta este abordaje, pero el Black Law única y exclusivamente en su quinta edición de 79, que sí ha registrado la definición de la cadena de custodia. Es un movimiento y localización de la prueba. Aquí está como sinónimos. Nosotros no tratamos como sinónimos la prueba y las evidencias. En el diccionario de terminología archivística de 99, es una asociación de entidades o de personas que tuvieron la custodia de un conjunto de documentos desde su creación hasta su entrada, adquisición o custodia
en un archivo o repositorio de manuscrito, o sea, una institución archivística, desde su producción hasta su transferencia secundaria, por ejemplo, a un archivo histórico, a un archivo municipal. Para Jenkinson, 1922, ya nos decía que si existe una custodia ininterrupta, una unbroken custody, la posibilidad de falsificación o de falsidad ya es nula, pues hubo un cuidado por parte del custodiante cuanto a la protección de los documentos. O sea, que serían documentos auténticos, confiables. Schellenberger ya nos problematiza, ¿no? Dice que los documentos modernos existen en un gran volumen y que son de origen compleja y su creación es muchísimas veces casual. Miren que debemos contextualizar cuando que Schellenberg nos dice esto, ¿eh? Ni siquiera estaba hablando de los documentos digitales, de los documentos electrónicos, nuestra realidad ahora. Aquí os traigo la definición de cadena de custodia en la resolución 37 para la presunción de autenticidad de documentos archivísticos del Consejo Nacional de Archivos de Brasil. La presunción de autenticidad de los documentos archivísticos siempre hizo parte de un proceso tradicional de valoración de sus documentos. Además, es fuertemente apoyada por el análisis de su forma y contenido, que en los documentos no digitales o los documentos analógicos están inextricablemente ligados al soporte. Esto es, la forma, el contenido y el soporte son inseparables. Y además dice que, además de eso, esta presunción está basada en la confirmación de existencia de una cadena de custodia ininterrupta o ininterrumpida, desde el momento de la producción del documento hasta su transferencia para la institución archivística responsable de su preservación. Bueno, he mezclado algunos conceptos de derecho, algunos conceptos de la archivística y ahora, pues, algo sobre la prueba del judiciario o de la policía, más un elemento de ruptura de paradigma, en donde se está preocupado muchísimo en el momento de recoger la prueba, los elementos, el cotejamiento de la prueba, desde el momento que se hace una colección, una recolecta de esta prueba. Pero ahora, con los documentos digitales, con los registros digitales, los documentos archivísticos, todo, absolutamente todo ha cambiado. ¿Por qué? Porque los documentos archivísticos son complejos y específicos. Existe un principio de complejidad y un principio de especificidad, pues son fáciles de ser inadulterados si no tienen una cadena de custodia. Su fuente de prueba, de evidencia también para la cadena de custodia está completamente resignificada, necesitando entonces de un abordaje de cadena de custodia digital archivística, basada en una política archivística en un entorno digital. En un primer momento, pues fuimos a estudiar de interpares la cadena de preservación. Aquí está el modelo de la cadena de preservación, el Model Chain of Preservation, o COP, que está muy centrado en documentar todos estos elementos desde la creación hasta su preservación permanente. Pero miren, es un referencial que estaba muchísimo más preocupado con la preservación, con el registro de cada uno de los elementos que un documento archivístico pasaba. Al estudiar, hemos visto que estaba muchísimo más tecnológica,
muchísimo más técnica, y no con un abordaje conceptual que estábamos esperando. Un abordaje conceptual muchísimo más relacionado a un concepto de mantener estos documentos archivísticos en todo su ciclo de vida. Bien, pues en este artículo de Peter Hurtle nos dice mucho. Peter Hurtle, Archival Authenticity, y hicimos una traducción nuestra, nos dice que en un entorno analógico, la transferencia legal y física de los documentos del productor para el custodiador, el archivo histórico, el archivo nacional, etc., garantiza la cadena de custodia ininterrupta. O sea, de acuerdo con lo que os he presentado hasta ahora. Pero mire que el autor nos dice, en un entorno analógico, pero no en un entorno digital, no en un entorno de documentos archivísticos digitales que son complejos y específicos, que necesitan de cuidados especiales, que no se puede, por ejemplo, pues sacar un documento en un dispositivo externo, en un pendrive, en un disco duro, en una cinta DAT o VHS, y transferirla de forma física del productor hasta el preservador. Aquí os traigo otra vez la pregunta. Miren que hay una ruptura paradigmática, ¿eh? Porque los conceptos que estábamos trabajando antes servían muchísimo bien para los documentos no digitales o analógicos, en un entorno analógico, como nos dice Peter Hurtle, pero no para documentos digitales, para un entorno digital. Pues aquí os traigo una presentación de Luciana Durante en el Congreso de ICA que ocurrió en México 2017, donde los presenta la Digital Chain of Custody, una traducción nuestra, ¿eh? Habéis visto que algunos slides os he traducido todos, pero algunos no. La información preservada sobre el documento y sus cambios que demuestran que un dato específico estaba en un determinado estado, en una fecha y hora. Es más específico, ya no es la cadena de custodia como estaba antes. Aquí, pues, algunos problemas y soluciones amenazadoras para el paradigma, para la ruptura de paradigma. ¿Cómo garantizar la cadena de custodia para un correo electrónico y para las migraciones archivísticas? Una migración de un archivo. ¿Cómo que garantizo? ¿Cómo que garantizo que este correo electrónico que estaba en un servidor de correo electrónico, que no estaba bajo una custodia archivística, que era una string, una secuencia de dígitos, que estaba en un servidor y que se puede ser cambiado sin dejar vestigio ninguno, sin rastro ninguno, sin trazabilidad? No basta solo con la trazabilidad tiene que estar sustentada con una cadena de custodia, ahora digital, y con una cadena de preservación. Pero mire que la cadena de custodia digital es un concepto más teórico y la cadena de preservación es un modelo más técnico, de implementación, más metodológico. El concepto de la cadena de custodia, pues ya no daba más cuenta de los documentos digitales. En algunos casos, los archivos recibían y almacenaban en un disco duro. En este soporte, en esta media aquí, yo puedo exportar de mi sistema de gestión, mi SGD, pues miles y miles de PDF, lo pongo en este disco duro, lo pongo en un paquete y envío de forma física para el archivo histórico. Esto en el concepto anterior de la cadena de custodia no interrumpía la cadena de custodia. Pero
se aborda un concepto de cadena de custodia digital, que eso es lo que estoy presentando, una ruptura paradigmática, hay una ruptura, sí. ¿Por qué? Porque estos documentos han salido de esta línea ininterrupta digital. Miren, en un entorno digital ahora. Para que esto ocurra, estos documentos necesitan estar archivados. No puede estar fuera del archivo. Es una pregunta pues, que lo hago siempre en mis comunicaciones, pues, ¿quién está con la custodia de los documentos digitales en sus instituciones? Vosotros que trabajan en un archivo histórico, en un archivo central, en un archivo de concentración, vosotros estáis recibiendo transferencia primaria o secundaria de documentos digitales. En la mayoría de los casos, no. No, estos documentos están quedándose donde están ubicados en los sectores de informática, en los sectores de tecnología. No están más archivados, no están bajo una cadena de custodia, no están bajo una custodia archivística. Archivar, volví aquí para presentar otra vez, archivar un documento de archivo, archivar un expediente, tiene todo un procedimiento archivístico, es un imperativo jurídico. No basta con tener un expediente, este que os presento aquí ahora, y poner un metadato y decir, está archivado. No, esto para nada es archivar. Archivar quiere decir reunir los objetos digitales y sus metadatos del sistema de gestión de documentos y por una línea ininterrupta que se llama REST API o REST API, transferir sin interrupción de cadena de custodia digital del productor para el preservador. Pero mire, hay otra ruptura paradigmática porque los archivos históricos están preparados para recibir documentos archivísticos en cadena de custodia. En la mayoría de los casos también no. Los archivos históricos están preparados o estaban preparados para recibir transferencias de forma física, analógica, en un soporte, en papel, en un disco duro, en una cinta VHS, en un DVD, etc. Pero no en un paquete archivístico OAIS con metadatos en una cadena de custodia digital. Otro potencial de ruptura de cadena de custodia. Entonces, ¿qué tenemos de archivar? ¿Qué? Las bases de datos deben de ser archivadas. Nosotros, archivos y archivistas o archiveros, necesitamos recibir para la custodia las bases de datos, los datos. Necesitamos archivar los sitios web. Esa es una pregunta que hago para vosotros. ¿Vosotros estáis recibiendo para custodia las páginas web de sus instituciones? Pues es una pregunta muy sencilla. ¿Las páginas web de sus instituciones no son documentos de archivo? Sí que son, porque fueron producidas en consecución de las actividades o funciones de sus instituciones y son fuentes de prueba. Y necesitan estar archivadas en cadena de custodia, seguras, confiables. Y es un archivamiento digital, no se puede imprimir una página web, no se puede exportar una página web en PDF o PDF-A, ponerla en un disco duro y enviar de forma física porque alguien puede cambiar. Y no sabemos quién o cuándo se ha cambiado. Esto debe de ser por una cadena de custodia digital, archivística. Los correos electrónicos, las redes sociales, que ahora los gobernantes toman decisiones en sus redes sociales. WhatsApp o Signal o cualquier otro sistema de mensajería, desde que el gobernante o funcionario de la institución lo utilice para registrar las actividades de la institución. Son documentos de archivo. ¿Cómo que estamos perdiendo pues decisiones de un gobernante que toma una decisión en las redes sociales y no la archivamos? Esos gobernantes están desarrollando las funciones públicas en las redes sociales.
los registros iconográficos, los datos de investigación, los vídeos de monitoreo, todo debe de estar archivado, preservado en un sitio, en un local con requisitos archivísticos. Os hago la pregunta otra vez. ¿Quién está en efectivo asumiendo la custodia de los documentos de archivo, datos digitales, fuente de prueba? ¿Los archivos o los sectores de informática? ¿Quién está custodiando los expedientes judiciales, administrativos, todos los datos digitales? Los sectores de tecnología, ni siquiera, y eso por ser profesor de tecnología también, ni siquiera han reivindicado esta custodia. Porque no tiene información para tal, para hacer descripción, preservación, conservación, representación ISAT-G, representación ISDIA, ISAARI, etc. Porque la formación de un informático, de un ingeniero informático, es para especificar requisitos, implementar y cuidar de seguridad digital. Y no para custodiar documentos de archivo. Esto está pasando un problema muy grave, una ruptura de paradigma muy grave con nuestra área. Aquí está el local, el sitio, el lugar en donde estos documentos deberían de estar archivados y preservados de forma segura, con una línea ininterrupta del productor hasta el preservador, del SGD, del Sistema de Gestión de Documentos, hasta el repositorio archivístico digital confiable, el RDC Archi, repositorio archivístico digital confiable. La primera pregunta es, ¿pero el RDC Archi es un software? No, para nada. Es un concepto archivístico. Está muchísimo más allá de un código de software libre, de un software o del almacenamiento. Para eso el modelo ICE no es el objeto de nuestra charla de hoy, ¿no? O sea, que necesitaría una otra clase solo para hablar sobre esto. Pero cuando hablamos de RDC Archi, estamos hablando de todo, del archivo, de las personas, de los registros digitales, de los metadatos, del software, de todo, de las políticas emanadas, de las condiciones para existencia futura de este sistema. Este RDC Archi es el archivo histórico digital. Me encantaría una pregunta o un comentario sobre eso, pero profesor, ¿cómo que puede un archivo histórico digital y un archivo histórico? Sí, porque los documentos digitales necesitan estar confinados en sistemas digitales. Yo no puedo recibir un documento digital, ponerlo en un disco duro y ponerlo en la estantería del archivo histórico. No está seguro, porque los documentos digitales son complejos y específicos. Si lo dejo en una estantería de mi archivo, no tengo seguridad jurídica de que no se ha adulterado pues elementos de ese documento sin dejar vestigios, rastros, sin rastro ninguno. Cuando estoy hablando de un documento analógico, si alguien pues cambia una firma, deja vestigios, rastros. En un documento digital, no. Ni siquiera con firma digital, ni siquiera con certificación digital. Es por eso que es tan importante la cadena de custodia digital archivística para garantizar la autenticidad, la confiabilidad, la trazabilidad y la preservación digital. Bueno, llegamos entonces a un concepto de qué es esta cadena de custodia digital archivística, esta CCDA. Os presentamos como un principio aplicable a los documentos digitales, considerando sus especificidades y complejidades, os he comentado esto antes, asegurando que esos documentos de archivo no hayan roto su custodia digital. Miren, digital. No quiere decir la cadena de custodia
que teníamos por concepto antes. Es una cadena de custodia ahora digital. Porque si no, podría enviar los documentos digitales en este disco duro del productor hasta el preservador. Estaría garantizada la cadena de custodia, pero no estaría garantizada la cadena de custodia digital, manteniéndonos siempre confinados en entornos digitales. Esto quiere decir que en el archivo histórico, estos documentos no estarán, por ejemplo, en la estantería. ¿Estarán dónde? En un entorno archivístico de preservación digital sistémica. Habéis visto que ya os estoy llevando para el segundo punto de nuestra charla, ¿eh? La cadena de custodia digital archivística necesita de la preservación digital sistémica. Pero antes vamos a terminar el concepto. Siempre confinados en entornos digitales con requisitos archivísticos homologados, porque hemos caminado para requisitos archivísticos homologados en cada país, en cada región. Estados Unidos ha homologado para la gestión de documentos el DOT 5015, para la gestión de documentos. La Unión Europea, el MOREC. La Australia, el DIRCS. Brasil, el EARC Brasil. Entonces quiere decir que debe de considerar los requisitos que fueron homologados por la autoridad archivística, la política archivística emanada. Desde su producción o representación, porque puede ser una digitalización, algunas instituciones imaginan que basta con digitalizar, poner una firma y este documento se mantendrá auténtico o autenticado para siempre. Para nada, es una mentira muy gorda. Para nada, podemos cambiarlo, podemos adulterarlo, es magnífico para los hackers o para los crackers. Podemos hacer todos. Entonces, ¿qué? Tanto hace si es un nato digital, un nativo digital o un representante digital, un documento que fue digitalizado, necesita estar bajo una cadena de custodia digital archivística. Su transmisión, su archivamiento hasta su custodia permanente, acceso o eliminación segura, registrando todos sus cambios de manera sistémica. Esto quiere decir que yo no puedo, por ejemplo, cambiar el formato de este documento fuera de la cadena de custodia. Yo, archivista o archivero, no puedo descargar esta oitiva, este sonido de un expediente judicial que estaba en MP3 y cambiarlo a un formato actual en mi desktop. Porque ya no será más un documento auténtico y ni siquiera confiable. Porque se ha rompido la cadena de custodia. Este cambio de formato, migración, refrescamiento, etcétera, debe de ser hecho de forma sistémica en un ambiente. Por esto la preservación digital sistémica, asegurando así la garantía de su autenticidad, de su confiabilidad, de su integridad, de su fijidez en el tiempo, con un enfoque de la preservación digital sistémica. Bueno, esto nos quiere decir que un documento de archivo nativo digital o representante digital debe de ser mantenido bajo una custodia digital de instituciones archivísticas y debe de ser archivado, debe de estar archivado, principalmente por la seguridad jurídica, principalmente por la cuestión de la confidencialidad, del Reglamento General de la Protección de Datos. ¿Cómo que vamos a garantizar la confidencialidad de un dato que esté en la web, que puede ser invadido? No, debe de estar archivado en un ambiente protegido. Con todo eso, pues una otra pregunta, ya no caminamos a pasos muy largos, o ya convivimos con una situación de inseguridad jurídica en la fuente de prueba de los documentos de archivo que sirven para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
esos documentos deben de ser mantenidos auténticos. Esto es seguridad jurídica, como nos dice José Afonso Silva, es el conjunto de condiciones que tornan posible a las personas el conocimiento anticipado y reflexivo de todas las consecuencias directas de sus actos y de sus hechos a luz de la libertad reconocida, basada en documentos de nuestros registros de la humanidad. En un mundo digital, basados en documentos, una cadena de custodia digital archivística es fundamental para garantizar la autenticidad y la seguridad jurídica para los gestores, para los investigadores, para los técnicos, para los servidores y para los ciudadanos. En un ambiente digital es fundamental que estos documentos sean archivados, preservados en un lugar necesario y obligatorio perante la ley. Aquí os presento la ley de archivos brasileñas, la ley 8.159, que dice que los documentos permanentes o históricos son inalienables e imprescriptibles, o sea, que deben de ser preservados. Esos documentos digitales deben de estar bajo una custodia archivística. Mira, aquí es una noticia, es una página de Brasil, en donde la Advocacia General de la Unión solicita acceso a un video de una reunión ministerial para el STF, el Supremo Tribunal Federal. Y el argumento sería la cadena de custodia. Aquí está otra noticia muy importante, que es un pacote anticrime de Brasil, que nos presenta el concepto de la cadena de custodia en el derecho, pues muchísimo más amplia. Hasta entonces os estaba presentando un concepto de cadena de custodia en el derecho que estaba muy conformado a la captura de la prueba. Y de este momento en adelante, el cotejamiento de la prueba. Eso quiere decir, pues, voy a capturar un correo electrónico. Captura el correo electrónico y solo voy a cuidar de este correo después del momento de captura. No sirve para nada. Servía para los documentos analógicos. Pero si este correo electrónico fue adulterado y no tiene elementos, no tiene vestigios, no tiene rastros, por eso, la importancia de la cadena de custodia. Este documento debería de estar archivado. Si es un documento, debería de estar archivado. Si es un documento de archivo fuente de prueba, debería de estar archivado en una cadena de custodia, mantenido auténtico y confiable. Es por eso que Badalón nos dice que esta prueba, que antes estaba muchísimo pensada en pruebas científicas de laboratorio, de pericia, de análisis forenses, ahora está más amplia. Cualquier fuente de prueba de la naturaleza real no se limita más a cosas materiales, pues un cuchillo, una munición, un pedazo de papel, un billete, etc. No, ahora puede ser un sonido, puede ser un correo, cualquier registro electrónico, charlas electrónicas que deben de ser mantenidas auténticas y confiables bajo una cadena de custodia. Bueno, llegamos al final de la cadena de custodia y ahora vamos a hablar sobre la preservación digital sistémica. Una preservación digital sistémica está orientado a políticas, estándares, modelos y requisitos, desde la gestión hasta la preservación, acceso y transparencia activa de los documentos de archivo. La principal preocupación de los documentos digitales es que son complejos y específicos. Bueno, eso ya sabéis, ¿no? Son frágiles, muy fácilmente adulterables, sin dejar rastros y necesitan de una custodia archivística digital. Las firmas digitales o los certificados digitales
los PKIs, no garantizan la autenticidad. No, 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 de forma alguna. Garantizan la integridad y la autoría con principio de no repudio. Esto es muy importante, ¿eh? Una firma digital no garantiza la autenticidad. El backup, las copias de seguridad, no garantizan la preservación. Pues, por supuesto, no basta con hacer una copia de seguridad y decir que esto es una preservación, muchísimo menos una preservación digital sistémica. Ni siquiera de autenticidad, ni siquiera de confiabilidad. La sacada o descargar un documento de un ambiente de producción, de un ambiente de gestión de documentos, pues ya no será más auténtico. O sea, que yo no puedo descargar un documento y creerlo que será auténtico, porque ese documento solo es auténtico en su entorno digital de producción, en su cadena de custodia digital. Es de ahí entonces de la relevancia, de la importancia de la preservación digital sistémica y que una cosa apoya la otra. La cadena de custodia digital archivística como principio y la preservación digital sistémica como el referencial para dar cuenta de la necesidad de la preservación. Aquí está el concepto de preservación digital, aquí del Consejo Nacional de Archivos, de la CTD, un conjunto de acciones gerenciales y técnicas exigidas para superar mudanzas tecnológicas y la fragilidad de los soportes, garantizando el acceso y la interpretación de los documentos digitales por el tiempo necesario. Aquí está la Carta de Preservación del Patrimonio Digital de la UNESCO, otro material muy, muy importante, porque nos presenta la dependencia social de la información, la rápida obsolescencia, la incapacidad de los sistemas electrónicos actuales en asegurar la preservación de largo plazo. Eso es una realidad. Necesitamos de repositorios archivísticos. No podemos dejar documentos de archivo en el sistema de gestión, porque no es un sistema diseñado con episteme para la preservación digital sistémica. La fragilidad intrínseca del almacenamiento digital, la complejidad y costos de la preservación digital y la multiplicidad de actores envolvidos. Bueno, cuando hablamos de preservación digital sistémica orientada a modelos, normas, padrones, metadatos y requisitos, estamos hablando de un ecosistema de preservación. Aquí os presento un artículo que hemos intentado pues poner en evidencia cómo que ha sido este camino de la preservación digital, de las estrategias de preservación hasta los repositorios archivísticos. Esto porque antes estábamos muy enfocados en aplicar estrategias de preservación. Esto era la preservación digital. Migrar, convertir, emular, refrescar, virtualizar, y hacíamos esto de forma manual. El archivista lo hacía eso. Yo voy a migrar este disco duro. Yo voy a convertir estos PDFs. Ahora no, ahora estamos hablando de una preservación sistémica. Yo no puedo más cambiar este formato. ¿Quién debe cambiar el formato? El sistema. Pero viene una pregunta. ¿Este sistema pues va a trabajar de forma autónoma? Pues no. Va a obedecer la política archivística. Y si yo quiero que el formato MP3 se cambie a otro formato de audio, yo tengo que emanar una política archivística y un plan de preservación que el sistema va a implementar. Miren cómo cambia, es una ruptura de paradigmas. Porque antes, ¿cómo que hacíamos esta preservación digital? Yo descargaba este documento del sistema o del disco duro, de la estantería, bajaba, descargaba un sistema, un software para convertir formatos, cambiaba a otro formato y subía otra vez a este repositorio o a esta estantería o a este otro disco duro con ruptura de cadena de custodia y no era una preservación digital sistémica. Miren,
Estamos hablando de una ruptura de paradigmas. Estamos hablando que es una preservación que en inglés se llama de preservación activa. Active Digital Preservation. Y hay un antónimo, Passive Digital Preservation. Active Digital Preservation, Passive Digital Preservation. Se está traduciendo, fue traducida a portugués y a español, pues por sistémica, un abordaje sistémico y no sistémico. No hemos traducido como preservación digital pasiva, preservación digital no sistémica, porque no está basada en este abordaje. En un abordaje sistémico, las transferencias primarias y secundarias serán por paquetes archivísticos ZIPs, IPs y DIPs. Una otra ruptura de paradigmas, porque es más un elemento. Hoy no tramitamos más documentos analógicos, ni en cajas de archivos, y ni documentos sueltos. Necesitan estar en paquetes de submisión que tienen todo un formato y una metodología para su conformación. Tiene un paquete ZIP, que es del sistema de gestión de documentos, del paquete IP, que es del repositorio archivístico, del archivo histórico, y del paquete de diseminación, que es el DIP, que es de la plataforma de acceso y transparencia activa. Bueno, cuando algo ocurrir con estos documentos, o cuando empezarem a ocurrir problemas, pues vamos a solicitar la sociedad, los juristas, los abogados, la aplicación de normas, padrones, modelos, requisitos, metodologías y de profesionales con formación sólida, con una cadena de custodia digital archivística y con una preservación digital sistémica. Esta es la visión sistémica. La preservación digital no se hace más cambiando el formato directamente en el objeto digital. No. Ahora cambiamos y aplicamos las estrategias de preservación, no en el objeto digital, pero en la política archivística. Emanamos otra política archivística más actual, un otro plan de preservación digital que será implementado por sistemas en un ecosistema de preservación digital. Esto que vemos aquí, la preservación de tecnología, el refrescamiento, la emulación, la migración para soportes analógicos, la normalización, la migración distribuida, esto nada se hace más como hacíamos antes, en que nosotros descargábamos los documentos y hacíamos pues una emulación, hacíamos una virtualización, un encapsulamiento. Ahora no más. Ahora esto debe de ser hecho por un ambiente, un entorno digital. Mire que con eso hemos ganado la preservación digital permanente, o por el tiempo necesario. Porque mire este texto de Henry Gladney. La preservación digital era de hasta 5 o 10 años. No teníamos una preservación digital permanente. Incluso algunos expertos ponían en dudas la seguridad del documento digital. Hasta que la ciencia ha contestado con la preservación digital sistémica basada en modelos, normas, estándares, requisitos orientados por la política archivística. Ahora sí que tenemos una preservación por el tiempo necesario, por el tiempo que sea necesario o permanente. ¿Qué es entonces esta preservación digital sistémica o activa? La preservación digital pasiva o no sistémica va a continuar existiendo. Sí, claro. Y será necesaria para todas aquellas transferencias primarias y secundarias de documentos analógicos, de representantes digitales e incluso de nativos digitales, que aún
no implementaron una preservación digital sistémica, porque es un ecosistema. Necesitamos, pues, implementar una infraestructura en los archivos históricos para recibir paquetes archivísticos OAIs. Necesitamos, pues, formar profesionales, necesitamos hacer paquetes archivísticos. Es en esto que estamos, es en esto que estamos trabajando en los cursos de archivística, enseñando repositorios archivísticos, enseñando empaquetamiento archivístico digital, la cual tendrá un andamiento, un workflow, una tramitación, transferencia, siempre por paquetes, basados en estándares, normas, modelos, padrones y requisitos, y todo el tratamiento y aplicación de estas políticas y estrategias será a través de soluciones que implementen y obedecen las políticas archivísticas. No es algo autónomo, no es un robot que va a hacer la preservación, no. Es un sistema que está conforme y estará conformado a la política archivística. No será más un trabajo manual del archivista, del archivero, en los objetos digitales, pero sí un trabajo orientado a las políticas archivísticas por sistemas, con un planteamiento y una gestión de la preservación digital de forma sistémica. Aquellas estrategias, migración, emulación, refrescamiento, virtualización, no haremos más directamente en el soporte. Serán implementadas por mi política, de mi institución, implementada por sistemas, porque si no, habrá una interrupción de la cadena de custodia. Todo esto porque los documentos de archivo digital, para que puedan servir de fuente de prueba, de testimonio, de memoria y garantía de derechos para la ciudadanía plena, deben de ser mantenidos auténticos. ¿Qué es mantener un documento auténtico? Cuidar su transmisión, cuidar su preservación, cuidar su custodia. Además de los componentes de identidad e integridad. ¿Cómo que vamos a garantizar que un documento será auténtico si lo firmo y dejo en una estantería? No, para nada, jamás. Necesito de un ambiente holístico de preservación, una preservación digital sistémica. Además de confiable, la completeza, la forma y el control en el momento de la producción. No basta con producir bien un documento y dejarlo firmado en una estantería y creer que se mantendrá confiable y preservado por 50 años. Documento digital, no. Documentos analógicos sí se mantenían con una buena gestión archivística. Documento digital, de igual forma, necesita de una buena política y una gestión archivística, sea documento original o representante digital. Aquí están los modelos de requisitos, la evolución que hemos tenido para la gestión, y aquí están los modelos de requisitos para los repositorios, para los archivos históricos, el modelo OAIS, que os he presentado y comentado antes, y los paquetes de preservación. Estoy llegando al final, unos minutitos más y concluimos. ¿Qué necesitamos para todo esto, para esta ruptura de paradigmas y esta transición paradigmática? No basta con romper un paradigma. Después de romper un paradigma, después de la ruptura, necesitamos transicionar. O sea, implementar este nuevo paradigma, normas, estándares, modelos y requisitos. Pero también necesitamos de un enfoque urgente para las graduaciones, para los cursos que forman archivistas, con una alfabetización digital, con fundamentos del documento de archivo digital, con un abordaje muy consistente sobre los sistemas de gestión de documentos y sistemas de negocio, un abordaje muy consistente de los RDC-Arch, de los repositorios archivísticos digitales confiables, o sea,
los archivos históricos digitales y sobre la gestión de datos y paquetes en cadenas de custodia digital archivística. Otra cosa que me gustaría presentarlos antes de terminar es esta moción del encuentro de estudiantes de archivología en el Congreso de Archivología de Mercosur que tuvo lugar en Montevideo, en Uruguay. No voy a leer todo, pero miren las propuestas de la moción de los estudiantes. Aquí está ética profesional, pero crear la cátedra anual de repositorios archivísticos digitales confiables. Buenísimo, me ha encantado cuando he tomado conocimiento. Entonces es muy importante pues oír a esos estudiantes que nos están dejando muy claro la necesidad de abordaje de estos nuevos referenciales. La última pregunta, la última, y es la conclusión, en forma de conclusión. Hemos ya superado la ruptura de paradigmas y la transición paradigmática de la cadena de custodia para la cadena de custodia digital archivística? Es una pregunta para vosotros. No es retórica, es una pregunta que espero sus contestaciones, sus respuestas. La segunda, ya hemos superado también la ruptura de paradigmas y transición paradigmática de la preservación digital, que estaba enfocada en la aplicación de estrategias de preservación digital, tales como migrar, yo migro formato, yo converto formato, yo virtualizo formato. No, ahora no más. Esto era de la preservación digital, enfocada en estrategias de preservación. Ahora, ¿cómo hacemos? Una preservación digital sistémica, orientada a política archivística, normas, estándares, padrones y requisitos archivísticos. Yo no tengo más el contacto manual con el objeto digital, pero sí con la política archivística emanada. Pues muchísimas gracias por el tiempo y bueno, ya estamos de tiempo, una hora casi hablando y ahora estaré esperando a las preguntas, a los comentarios de vosotros. Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Daniel, más bien, muchísimas gracias. Encantada, como siempre, de escucharte. Solo una reflexión mientras esperamos las preguntas. Es claro que definitivamente no basta con el uso de la firma digital, ni siquiera lo que se está haciendo, ¿verdad? Dejar la información en las computadoras de los funcionarios, tampoco se resuelve con copias de seguridad, ni siquiera solamente con los sistemas que producen documentos, que sean sistemas de gestión de documentos. No basta con eso, se necesita. Y bueno, ¿por qué no basta con sistemas de gestión de documentos? Porque no tienen la funcionalidad de preservación, no crea los paquetes archivísticos que indica el modelo WISE. Se necesita, como dice Daniel, ese entorno archivístico digital sistémico, se necesita aplicar la preservación digital sistémica. No se puede aplicar métodos de preservación de manera aislada, se requiere la creación de políticas, la aplicación de estándares, de modelos, de requisitos archivísticos, tecnológicos, de preservación, de necesidad de los usuarios para que se garantice la autenticidad, la integridad y el acceso a través del tiempo. Y lo que indicas de esa cadena de custodia, ¿verdad? La línea ininterrumpida, ¿verdad? Desde que se crean se producen los documentos hasta el repositorio archivístico confiable. Yo estoy convencida de que así tenemos que hacerlo. Nos falta mucho por hacer, pero es necesario. No podemos decir que he escuchado, ¿verdad? Que no se puede, que la preservación digital es algo teórico, que no se puede aplicar. Ya hay muchísimos países que nos llevan años de ventaja, así que es empezar. Y nos toca como profesionales. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta. No sé si Gabriela me ayuda a ver si hay preguntas en el Face. Que me disculpo porque tuve que publicarlo en el Face de mi perfil porque no sé por qué no me estaba dejando
Entonces hicimos un enlace, pero bueno, ahí también está quedando. Igual también queda el video en el canal de YouTube del proyecto de extensión docente. Y vamos a indicar. Em, Sí, Gabriela, gracias. Raquel, ajá, bueno, es un comentario de Andrés Pac por medio del Facebook. Dice, claro, concreto y conciso. Hay que ponerse a trabajar y estudiar. Totalmente de acuerdo. Andrés, magnífico, mi amigo Andrés Pac. Y es muy importante, y también como Raquel nos comenta, es un reto tremendo, ¿no? Es un reto tremendo, pero no podemos dejar para mañana, para pasado mañana, para el próximo año, para después de la pandemia, porque estamos hablando de seguridad jurídica de las personas. Estamos hablando de la seguridad de los documentos archivísticos que son fuentes de prueba, que son utilizados para garantizar nuestros derechos, nuestra ciudadanía plena, e incluso para nos imputar algo. Si son adulterados, si no son preservados. O sea que nuestros derechos pueden estar en riesgo. La investigación histórica, los historiadores deben de reflexionar sobre esto. Porque ¿cómo será la investigación histórica con las fuentes primarias digitales de aquí a 10 años? Si estos vestigios no serán auténticos, no serán garantizados, con este escenario de negacionismo, de posverdad y etcétera, imagine con las posibilidades de un hackeo, de un craqueo de una base de datos de expedientes judiciales y que se puede cambiar la historia de 5 años atrás o 10 o más. ¿Y quién que debe de garantizar? Pues los archivos, la función social de los archivos, los archivistas. Es muy importante. Gracias, Andrés. Indica Elizabeth, sinceramente creo que hace falta mucho trabajo que hacer en este tema. Estos temas son pincelados en nuestra formación académica. También indica Ileana, es todo un cambio de paradigma y se puede ser agentes de cambio. Y Jacqueline pregunta, ¿cuáles archivos están garantizando la cadena de custodia y están preservando la información en paquetes AIP? Sería en... Ajá. Daniel. Sí, pues varios países ya están implementando. Podemos destacar, por ejemplo, Portugal, que tiene su solución de repositorio archivístico digital confiable en software libre que se llama RODA, Repositorio de Objetos Digitales Auténticos, en el Archivo Nacional de la Torre del Tombo de Portugal. Pues Brasil, por ejemplo, ha empezado con esta misma solución tecnológica, pero miren que la solución tecnológica no es todo y es solo una parte del repositorio archivístico digital confiable para la cadena de custodia, para la preservación digital. Brasil ha empezado con esta solución de Portugal y ahora ha cambiado para la solución canadiana, la archivemática, que es la solución que estamos utilizando para impartir clases aquí en la Universidad Federal Fluminense, para hacer preservación digital sistémica. Chile, el Archivo Nacional de Chile ya tiene una noticia compartida en la web que ya hizo su primera transferencia electrónica en cadena de custodia digital confiable. Ya hay tribunales de justicia, no solo archivos nacionales. Hay un Tribunal de Justicia de Brasil, el TJDFT, Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios, es de Brasilia, que ha implementado una cadena de custodia digital plena de su diario de justicia hasta su archivamiento en un repositorio archivístico con una custodia digital archivística. Antes, estos documentos o estos expedientes quedabanse en un sistema de gestión, en un sistema que producía estos expedientes y los manteníamos fragilizados, no confiables, no auténticos, porque un sistema de gestión no tiene STEM para la preservación digital sistémica. Por eso la importancia de la cadena de custodia. Y miren que
No basta con exportar documentos de un sistema de gestión, de un Orfeo, de un Alfresco, de un Nuxeo o cualquier otro, exportar en un disco duro, en un soporte, porque es ruptura de cadena de custodia. No basta con exportar y importar en el archivo histórico. Porque esta exportación es una ventana que se abre, que se puede cambiar todo o nada. O sea, la seguridad jurídica ya se fue. Mi historial clínico puede haber sido todo cambiado en este momento de transferencia de un hospital para el archivo histórico. Miren la seguridad jurídica, la importancia de la cadena de custodia digital archivística. Entonces, otra vez la pregunta, muchísimas instituciones de países ya implementan la cadena de custodia digital archivística plena. Así es. Fabiana dice, considera que los docentes deben formarse aún más en el tema para poder formar de manera más indicada a los estudiantes. Victoria González dice, que tiene una pregunta, ¿qué pasa si fallan los servidores donde se resguarda la información? ¿Cuáles pueden ser los mecanismos o recursos tecnológicos para evitar que se pierda la información? Bueno, en primer lugar, no pueden fallar nunca, jamás. Pero ¿cómo que no van a fallar? Pues con las normas, con los estándares. No hacemos más backup de esta información. Nosotros hacemos copias de seguridad en cadena de custodia. Estos documentos estarán archivados en un paquete que se llama, vosotros mismos habéis dicho, IP, de archivamiento. Estos documentos, al estar en un paquete IP, yo puedo abrirlo mismo sin una base de datos, porque no son dependientes de bases de datos. Si yo tengo un documento que está en el sistema de gestión dependiente de bases de datos, esto no es preservación digital sistémica. Estos documentos necesitan ser manifestados diplomáticamente. Llamamos de manifestación diplomática. Si es un expediente judicial que tiene una conformación de varias tablas de una base de datos, la transferencia secundaria o primaria se hará manifestando diplomáticamente esos documentos y se conforma un paquete de submisión CIP que llegará al archivo histórico y generará el paquete IP. Este paquete IP tiene dentro de sí toda la trazabilidad, todo lo que ocurre con este documento. Si falla el sistema de bases de datos, no pasa nada con los documentos porque no son dependientes de bases de datos. Si está en un formato propietario y llega al archivo histórico, será cambiado a formatos abiertos. O sea, que tendrá una garantía de ser representado mañana, de aquí a 100 años, 200, 500 o miles, porque estará con un formato abierto, estandarizado en la ISO internacional. Si yo envío una fotografía o un video, pues grabado con mi móvil en WMV, un Windows Media Video, que es propietario, no tengo garantía de acceder en el futuro. Será cambiado en el paquete IP para MKV, que es un formato abierto y que tiene garantía de ser abierto en el futuro. Entonces, es por esto que es importante el formato IP, el formato archivístico de preservación, porque tiene toda una conformación segura, cifrada, y que las copias de seguridad son en cadenas de custodia. Si pasa algo, tenemos copias de seguridad en sitios equidistantes de preservación. Y no se implementa un repositorio archivístico digital confiable, un archivo histórico sin presupuesto. Está en el modelo AIS, está en la certificación de los archivos históricos, la ISO 16369. O sea, que es necesario una execuibilidad futura de funcionamiento de estos sistemas. No se puede pasar a producir documentos digitales con un sistema que no se sabe si estará funcionando de aquí a 10 años. Porque estamos hablando de los documentos
de todos los ciudadanos, del futuro, de la seguridad jurídica de un país, de un municipio, debe de ser auditado y certificado. Por esto la importancia de estándares, por eso la importancia archivística, por eso la importancia del paquete IP de archivamiento que no está en la web. Y es por eso que garantizamos la confidencialidad de los datos en un paquete IP, porque no está en la internet, no está en la web, es off-site, está preservado con una custodia archivística y no hay invasión en una solución que no está en la web. Y es por eso que se ha desarrollado e implementado un modelo así, seguro, confiable y resistente a fallas, a invasión, protección y privacidad. Esto también responde a la pregunta de Juan, que dice, bueno, buenas tardes y noches, excelente presentación del profesor Daniel, siempre que tengo la oportunidad de ver las presentaciones del profesor. Dice que está realizando un trabajo final de graduación y que tiene un problema con los conceptos de cadena de custodia real y de pistas de auditoría, pero es lo que acabas de explicar. Exactamente, porque no basta para nada, Juan, una pista de auditoría, una trazabilidad, que está en la base de datos. A nosotros informáticos llega a ser un honeypot, el copillo de miel para que podamos invadir un informático y craquear, se adultera el documento y las pistas de auditoría o la trazabilidad está en la base de datos al lado. Cambiamos la pista de auditoría. Y lo pongo que el profesor Daniel es profesor de la Universidad de Costa Rica y lo pongo en la pista de auditoría y será auténtico. No, para nada. ¿Por qué? Porque estas pistas de auditoría no sirven para nada si no están preservadas en una cadena de custodia, con un ambiente, hechas por un sistema. ¿Cómo que voy a documentar que yo he cambiado el formato de esta digitalización? Yo no puedo cambiar el formato. ¿Quién debe de cambiar el formato? El sistema. Y que esté obedeciendo a un comando de la política archivística, de los planes de preservación, de las normas, de los estándares. Este es todo un cambio, es una ruptura de paradigma, pero no solo una ruptura, una transición paradigmática que nosotros todos debemos de llevar a cabo. Porque las administraciones, los gestores, los políticos, imaginan que basta con producir un documento digital, poner una firma digital, poner este objeto digital firmado en un soporte, en un disco duro, en un repositorio cualquiera, un repositorio bibliográfico o museológico no archivístico, y dejarlo que se mantenga auténtico a lo largo del tiempo. No. Documentos archivísticos, para que sean mantenidos auténticos y confiables a lo largo del plazo, necesitan de requisitos específicos de política, de preservación, de una cadena de custodia digital. Miren este cambio paradigmático. Es muy importante el cambio paradigmático. Aquí tenemos otro comentario, dice que entiendo que ese cambio requiere un apoyo grande económico, considera que ese factor es lo que limita el avance o hay otros más fuertes que influencian la lentitud del cambio. Pues ni siquiera el económico es el más grande, el más importante. El más importante es el cultural, es el cambio cultural. Y esto porque la sociedad está imaginando por esta invisibilidad de los archivos y de los archivistas, que ahora los documentos digitales son objeto de trabajo, de estudio de informáticos, de ingenieros informáticos, y no de archivistas o archiveros. Ese es el problema más grande, más gordo, ¿eh? Es el mayor problema que estamos enfrentando. Porque cuando hablamos de presupuesto, de recursos financieros, nosotros podemos probar que con una buena gestión archivística, incluso se puede hacer de forma más económica, más barata, porque estaremos sacando los documentos del ambiente de gestión
del sistema de negocio, del sistema de expediente judicial, del sistema hospitalar. Estamos dejando este sistema que es más caro, porque tiene reglas de negocio muchísimo más complejas. Sacamos los documentos, elaboramos un paquete ZIP y traemos al archivo histórico, que las reglas de negocio son menos complejas que el sistema de gestión de documentos o el sistema de gestión de expediente judicial o cualquier otro sistema de gestión. ¿Por qué? Porque está online, porque está en la web, porque tiene que tener firewall, control de seguridad, posibilidad de adulteración, y etcétera, etcétera, etcétera. Es más caro, es un sistema muchísimo más evolucionado. Un sistema de preservación, los documentos ya fueron manifestados diplomáticamente, están en un paquete, no están en la web. Son sistemas más baratos, más económicos. Entonces conseguimos probar que se puede hacer esto como una forma más económica, pero sí que el problema mayor no es este. El problema mayor, más gordo, más grande, perdón, el español aquí con un portuñol, el problema más grande es cultural. Imaginar que no es necesaria una gestión archivística para documentos digitales y poniendo a los ciudadanos en situación de inseguridad jurídica. El problema es que los ciudadanos no saben de eso y nosotros tenemos la obligación de iluminarlos, de decirles la importancia de mantener y preservar documentos digitales auténticos. Ni siquiera un juez está muy informado, ni siquiera un juez, trabajando en un tribunal de justicia, imagina que cuando este juez dice, para este expediente judicial, archívese, este juez tiene en su imaginación, archívese, se va al archivo. Yo pregunto si alguien que está aquí asistiendo, que trabaja en un archivo de un tribunal de justicia, vosotros estáis recibiendo para custodia este expediente judicial electrónico? No. Miren que estamos entonces, las instituciones, estamos mintiendo para los jueces. Es una mentira. Estamos poniendo en los sistemas de expediente judicial para el juez, que el juez va a dar un comando, archívese, el juez se queda imaginando que se va al archivo, que estará preservado, seguro, confiable y auténtico a lo largo del tiempo. Todo mentira. Este expediente judicial no se va al archivo. Va a descumplir una orden de un juez, de un tribunal judicial, y se mantendrá en un sistema de gestión de expediente judicial. Muy fácil de ser adulterado, volver a trámite, desarchivar, porque es un metadato. No se hizo un archivamiento de verdad. Se hizo un archivamiento de mentira. Estamos mintiendo para los jueces. Bueno, por tiempo, última pregunta. Dice que, bueno, muy buena presentación, felicitaciones. En la actualidad se está digitalizando mucho, entendemos que esa forma es poco segura por sí misma, pero ¿cuál es su opinión en el caso de realizar esa digitalización y certificarla mediante el uso de firma digital? Ah, sí. Bueno, primero, que se está pasando una cultura para la sociedad que hacer digitalización de documentos es una transformación digital. Para nada, para nada. Estamos haciendo representación de documentos analógicos, ¿no? Estamos sacando fotos de documentos analógicos. Estamos elaborando representantes digitales. Miren que un representante digital nunca será el documento original, nunca, jamás. Será un representante digital firmado digitalmente. ¿Esta firma garantiza autenticidad? No. Una firma digital, por favor, lean.
hagan unas lecturas más críticas. Una firma digital, eso no es solo una cuestión archivística, es una cuestión jurídica. Una firma digital no garantiza autenticidad. Una firma digital garantiza integridad y autoría con principio de no repudio. ¿De qué? Se garantiza la integridad de esta cadena de bits y quién hizo esta firma. Poner un documento o un representante digital firmado digitalmente en un soporte o en una instantería y creer que se mantendrá auténtico o confiable o preservado a lo largo del tiempo es muy ingenuo. Tendremos un problema de seguridad jurídica a lo largo del tiempo. Se puede adulterar. Las firmas digitales necesitan ser preservadas. Necesitan estar en un sistema de preservación digital sistémica. El PKI necesita ser preservado. Necesita de cadena de custodia, porque si no, esta cadena de bits del objeto digital se puede cambiar e incluso las firmas a lo largo del tiempo, porque los hashes de autenticación de 512 SHA o 1024, 2048, muy pronto serán de miles y miles y miles y tendremos soluciones tecnológicas para cambiar las firmas. Es por esto que la cadena de custodia es tan importante y la preservación digital sistémica. Y es por eso que os traigo, debemos de hacer una pregunta. ¿Vosotros estáis haciendo solo una digitalización o una digitalización archivística? ¿Qué es una digitalización archivística? Se saca la foto del documento original y se implementa desde ahí en la representación la cadena de custodia digital archivística. Mire la importancia de la cadena de custodia para la digitalización. Se digitaliza, se hace paquetes archivísticos ZIP de la digitalización. Este ZIP vendrá al RDC Archi, que generará un paquete IP. Este paquete IP que he presentado anteriormente. El original no. El sistema que lo va a preservar. Y el acceso será con el tercer paquete, el DIP. Y se hace un cambio en el paquete DIP. No es el original. El original estará preservado en el paquete IP, bajo una custodia archivística. Eso sí que es una digitalización archivística, una digitalización basada en normas, padrones, modelos y requisitos. Esta otra digitalizaciones que están haciendo, para nada es archivística. No garantiza seguridad jurídica. Está poniendo a los ciudadanos en situación de inseguridad jurídica. Los documentos digitales no serán auténticos a lo largo del tiempo, no serán confiables y no serán preservados a lo largo del tiempo. Daniel, una última pregunta. Dice Claro. que existe algunas herramientas o normas que permiten la evaluación de soluciones de preservación que sirva como una guía para la adquisición de soluciones. Sí, la ISO, la norma, en primer lugar, la ISO, la norma internacional, la ISO 16316. Esta es la norma. Y hay un software que sirve para verificar estas soluciones. Drambora. Drambora es, además de una norma, un software libre que podemos incluso hacer cálculos, prospección de almacenamiento, prospección de costos. Por ejemplo, yo quiero asumir la custodia de unos historiales clínicos del Hospital General tal. Pues con Drambora yo puedo hacer cálculos y prospección futura, cuánto va a costar para recibir estas transferencias, para preservarla a largo plazo, aplicando una tabla de retención, si no es un documento histórico, que será eliminado dentro de un tiempo, o si esto es un documento histórico y será preservado para siempre.
Entonces, además de la evaluación, auditoría y certificación basados en la norma ISO internacional 16316, el Drambora, que es una norma y un software para hacer estos cálculos con repositorios archivísticos digitales confiables. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, encantada. Tenemos más comentarios agradeciendo realmente una excelente conferencia. Saludos a los estudiantes, a los profesores, a los colegas nacionales, pero también internacionales como que nos acompañan, como Bolivia, Argentina, Montevideo, Perú, Panamá, entre otros muchos pueblos que vi ahorita, todos es muy segura que estamos muy agradecidos, realmente muy valioso. Muchísimas gracias y buenas noches a todos. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, Daniel. Muchas gracias. Excelente presentación. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Encantado de estar aquí.